Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Hierros. Soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y en este podcast charlamos sobre salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Hoy me voy a centrar en el tema de la dieta, que es un tema que podríamos hablar largo y tendido, pero voy a hablar acerca de cómo personalizar bien una alimentación. No me voy a centrar hoy en el tema de alimentos, porque es cierto que una alimentación para una persona quizás que no busca optimizar la ganancia de masa muscular o cosas por el estilo, pues no hace falta que cuente macros ni que se coma mucho la cabeza. Pero es cierto que si buscamos ese tipo de objetivos, más enfocados al rendimiento, a la estética, el tema de los macros es importante, por lo menos en un principio, para saber en qué rangos nos movemos, si estamos comiendo mucho de una cosa, si tenemos que bajar de otra, en qué porcentajes nos tenemos que mover más o menos, y dentro de esos porcentajes siempre se puede personalizar a cada uno. O sea, no tienen que ser unos porcentajes más o menos fijos que siempre escuchamos. Pues mira, si quieres ganar masa muscular tienes que comer X de proteína, X de carbohidrato y X de grasa. Bueno, pues es cierto que hay unas cantidades más o menos estándar, pero luego, dependiendo de cada persona, se puede personalizar mucho una alimentación. Y hoy me voy a centrar principalmente en esto, en el tema de los macros. Como digo, para otro episodio, si queréis, hablo acerca de cómo personalizar una alimentación basándose en alimentos, o sea, dejando los macros fuera porque no queremos contar macros y demás. Pero hoy me voy a centrar en esto, para una persona que busque o bien ganar masa muscular, o bien perder grasa, o bien una recomposición. Entonces, lo dicho, para personas que buscan optimizar este tipo de procesos, lo ideal es contar macros por lo menos al principio. Es cierto que según va pasando el tiempo y según vamos teniendo experiencia, pues tampoco es necesario estar con la báscula continuamente. Pero al principio sí, porque me encuentro con casos de que, oye, yo como lo suficiente, yo creo que estoy más o menos bien, pero en el momento que nos ponemos a pesar y a registrar los macros en cualquier aplicación, nos damos cuenta de que hay cantidades que se van un montón, hay otras a las que no llegamos y deberíamos de llegar. Bueno, en definitiva, vamos a hablar un poco acerca de esto, porque es cierto que en otros contextos no es tan importante, pero en este sí. Además, algo importante, quiero recalcarlo antes de empezar a hablar acerca de macros, vamos a tener que probar un montón. O sea, si somos personas que estamos empezando, que no tenemos apenas experiencia, pues vamos a tener que probar con diferentes enfoques para saber lo que nos sienta bien y lo que no. Hay personas que las sienta mejor un enfoque un poco más alto en grasas, otras un poco más alto en carbos. ¿Cómo lo vas a saber? Bueno, pues básicamente probando, porque si no lo pruebas nunca lo vas a saber. Entonces, a la típica pregunta de, oye, ¿cuáles son los macros que recomiendas para X? Bueno, pues seguramente haya unos macros más o menos estándar, pero luego tendrás que personalizarlos en base a tu experiencia probando diferentes enfoques. Si empezamos, por ejemplo, con el tema de la proteína. La proteína siempre se suele decir que es el macro más estable, que se tiene que mantener más o menos entre 1,8 o 2,2 gramos por kilo de peso. Vale, hasta ahí todo correcto. Podríamos decir que ya no hace falta pensar mucho más, pero es cierto que también se puede personalizar. Se puede personalizar porque la proteína es un macro que da bastante saciedad y si, por ejemplo, somos personas que estamos intentando ganar masa muscular, vamos a poner ese ejemplo, y no somos capaces de meter tanta comida a lo largo del día, tenemos que revisar esto. Más que nada porque también me encuentro con casos en los cuales hay personas que, oye, no son capaces de subir poco a poco de peso. Vamos al tema de la proteína y nos damos cuenta de que están consumiendo en el orden de 2,5, 2,8, 3 gramos por kilo de peso. Bueno, pues vamos a bajarlo un poco, o incluso personas que ya están en esos rangos de 2,2, que podemos decir más o menos normales, aceptables para la ganancia de masa muscular, pues lo podemos bajar un poco más porque estamos en un contexto en el cual queremos ganar masa muscular y seguramente las calorías ya estén elevadas y por lo tanto no hace falta consumir tanta proteína. No vamos a perder músculo por consumir 1,8 o incluso bajarlo un poco más. Hay personas que están en torno a 1,6 y van bien también. Así que siempre se puede personalizar. No hace falta un rango fijo ni una cantidad fija todo el año. Dependiendo de si estamos en una fase de ganancia de músculo o de pérdida de grasa, pues podemos consumir un poco más o un poco menos. Así que bueno, en este caso, en el ejemplo que he comentado, si estamos en volumen se puede bajar un poco. Luego, si pasamos, por ejemplo, al tema del carbohidrato y de la grasa, bueno, pues aquí va a depender de la tolerancia de cada uno. El carbohidrato es importante para ganar músculo, lo he comentado muchas veces, pero cubierta una base mínima se puede tirar de la grasa sin ningún tipo de problema. O sea, por ejemplo, si somos personas que entrenamos bien
tomando carbohidratos, pero llegados a cierto punto nos sientan mal por las digestiones y por lo que sea, e incluso no somos capaces de seguir subiendo de peso porque estamos en una fase de volumen y vemos que no subimos ni a tiros, por lo suyo es, oye, a ver, ¿cuánta cantidad de grasa estoy consumiendo? Si estoy consumiendo muy poquita, que suele ser también algo bastante habitual porque pensamos que la grasa se acumula directamente y que vamos a ganar mucha más grasa por comer más grasa, bueno, pues no tiene nada que ver. Entonces, cubierta una base de carbohidrato, podemos tirar también de más grasas. ¿Cuánta cantidad? Bueno, pues también se tiene que ajustar, evidentemente. Por ejemplo, siempre se dice eso de hay que mantener la grasa en torno a 1 gramo por kilo de peso. Si pesas 80 kilos, 80 gramos. Si pesas 50, 50 gramos. Si pesas 70, 70 gramos. Es una regla bastante sencilla de seguir y es cierto que yo diría que esa es la cantidad mínima, pero a partir de ahí, por ejemplo, una mujer siempre se va a beneficiar de consumir más grasa, no solamente a nivel hormonal, sino también a nivel de rendimiento. Y un hombre también en ciertos momentos puntuales se puede beneficiar de consumir más grasa. 1 gramo por kilo de peso es muy poquita grasa. Yo, por ejemplo, si hablamos de periodos de déficit, de pérdida de grasa, normalmente sí que es cierto que suelo mantener este macro en un rango más o menos bajo. 1 gramo por kilo de peso porque yo lo considero que es algo mínimo para mantener bien la salud. Pero luego, a partir de ahí, es cierto que si estamos intentando subir de peso poco a poco y estamos consumiendo ya la proteína adecuada, estamos consumiendo bastantes carbohidratos, con los cuales nos da para rendir de sobra. Bueno, pues vamos a tirar un poco más de grasas, porque si estamos consumiendo muy pocas, podemos hacer que los platos sean mucho más ricos, estén mucho más buenos y además subamos de peso de forma más sencilla, sin tener que tirar continuamente de carbohidratos y demás. Así que bueno, este es un punto importante, sobre todo para todos los que estéis en ese tipo de fases, en ese tipo de periodos y os cueste un montón. Por ejemplo, vamos a poner 2 casos que suelen ser bastante habituales, aunque con los ejemplos que he comentado yo creo que se entiende bastante bien. Si estás en un volumen y no subes, mi recomendación es que mires lo primero el tema de la proteína, a ver cuánta estás consumiendo. Si estás consumiendo en torno a 2,2 gramos por kilo de peso, pues bájalo un poco, bájalo a 1,8, incluso a 1,6. También revisa el tema de los carbohidratos, a ver cuántos estás consumiendo, porque si estás consumiendo ya bastantes, no va a ser necesario que consumas más. Y también revisa el tema de la grasa, porque si estás consumiendo relativamente poca, en torno a ese gramo por kilo de peso del que hablan muchas corrientes, se puede subir más. O sea, come más grasa y estoy seguro de que bajando un poco la proteína, manteniendo el carbohidrato y comiendo más grasa, vas a subir y no quiere decir que vayas a hacer un volumen peor, en el cual te tapes más, en el cual ganes más grasa, ni nada por el estilo. Si nos vamos al caso opuesto, si nos vamos al tema de la definición y te cuesta bajar, aquí mi recomendación es que bajes la grasa al mínimo. Luego también mantén la proteína en torno a 2,2 gramos, por ejemplo. Quizás subirlo un pelín más también te sea beneficioso de cara a mantener la masa muscular. Y luego juega con el tema de los carbohidratos, bajándoles poco a poco según veas que el peso también va bajando en la báscula. Como digo, son 2 ejemplos muy típicos que yo me suelo encontrar bastante a menudo y por lo tanto si tú estás en un periodo u en otro, mi recomendación es básicamente esa, pero no quiere decir que esto haya unas reglas escritas en piedra ni nada por el estilo, se puede hacer de muchas maneras diferentes. Como decía al principio, hay personas que bajan muy bien de peso, por ejemplo, haciendo una dieta cetogénica que se basa principalmente en consumir la mayor parte de calorías grasa, también consumir proteína, pero bajar los carbohidratos al mínimo. Entonces es otro enfoque que también puedes valorar y que incluso yo también he hecho en periodos puntuales y me ha ido bien. También si estás empezando, mi recomendación es que pruebes todas estas cosas, que veas si te sienta bien la grasa, que veas si te sientan bien los carbohidratos, que hasta qué punto te sienta bien la proteína, porque hay personas que tampoco necesitan comer mucha proteína. A veces nos obsesionamos con, es que tengo que llegar a esta cantidad, porque si no llego a esta cantidad voy a estar haciéndolo peor. Bueno, no tiene nada que ver, o sea, realmente es cierto que si consumes muy poquito, que si no llegamos a unos mínimos, pues estos procesos no se van a optimizar nada. Pero, por ejemplo, a veces siempre hablamos de esos 2 gramos por kilo de peso. Bájalo un poco, tampoco hace falta tanto. Realmente, si no llegas a esa cantidad, quizás 1,6, 1,8 sea más que suficiente, sobre todo si estás en periodos de volumen. Si estás en definición, es más importante que la subas un poco. Y luego el tema de la grasa, tampoco le tengas tanto miedo, súbelo un poco puntualmente, los platos van a estar más buenos, puedes hacer más combinaciones, también de vez en cuando puedes salir a comer sin tener que contar continuamente los macros, que es otra cosa de la que podríamos hablar en otro episodio. El tema de, oye,
salir a comer fuera, tener una comida no planeada e intentar o estar haciendo cálculos mentales de esto tiene tantas calorías, esto tiene tanta proteína, tantos carbohidratos, tanta grasa, que a todos nos ha pasado, que yo soy el primero que también lo hacía en su día, pero que te das cuenta con el paso del tiempo de que no tiene ninguna lógica y que son momentos puntuales en los cuales simplemente tienes que disfrutar de la comida. Así que bueno, nada más por el episodio de hoy. Como digo, si tenéis interés, puedo hablar en otro episodio acerca de cómo plantear o personalizar una alimentación, pero en lugar de basada en macronutrientes, como lo he hecho hoy, pues basada simplemente en alimentos, sin contar calorías, sin contar nada. Entonces, bueno, eso lo dejamos si queréis para otro episodio. Nada más por hoy. Espero que, como siempre, os haya resultado interesante o de ayuda. Y ya sabéis que para cualquier cosa me encontráis en mi web, ivyamazares.com. Nos escuchamos en el siguiente. Chao.